How do I meet the strangest men? They always seem to find me. Remember that time way back when I kissed a guy who ate his women friends? Podcast Los Conejos Blancos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre el cuento Los Conejos Blancos de Leonora Carrington, una historia que mezcla elementos extraños, fantásticos y de terror. La narradora comienza contando que vive en una calle llamada Pest. Describe el lugar como oscuro, silencioso y misterioso. Frente a su casa había una construcción que llamaba mucho su atención porque parecía abandonada y nadie entraba ni salía de ella. Durante varios días observó aquella casa desde su ventana, intentando descubrir si había alguna señal de vida. Sin embargo, nunca veía algún movimiento. Esto despertó cada vez más su curiosidad. Un día, mientras estaba sentada afuera, secándose el cabello, observó algo extraño. Un cuervo descendió hasta el balcón de la casa abandonada. Poco después apareció una mujer muy peculiar que tenía el cabello negro extremadamente largo y salió a alimentar al cuervo con restos de comida. La mujer llamó la atención de la narradora porque parecía amable y elegante, aunque también resultaba inquieta. Después de intercambiar saludos, la desconocida le hizo una pregunta muy extraña. Le preguntó si tenía carne podrida o en descomposición. La narradora quedó sorprendida porque era una petición muy rara. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Al día siguiente compró un trozo de carne y esperó hasta que comenzara a descomponerse, para llevárselo a la misteriosa vecina. Desde este momento podemos notar que la historia se vuelve cada vez más extraña. Leonora Carrington utiliza descripciones oscuras y detalles inquietantes para crear una atmósfera de misterio. Como lectores comenzamos a sospechar que algo raro ocurre dentro de esa casa y queremos descubrirlo junto con la protagonista. Continuando con la historia, cuando la carne ya estaba en mal estado, la narradora decidió visitar la casa de la mujer. Al llegar, notó detalles muy extraños. La entrada parecía abandonada y en ella salía un olor desagradable. La mujer la recibió con mucha amabilidad y le invitó a entrar. Mientras subían las escaleras, la protagonista observó que la casa estaba decorada de forma extraña. Habían muebles oscuros, huesos y cráneos de animales por todas partes. El ambiente era inquietante y parecía sacado de una pesadilla. Entonces ocurrió algo aún más sorprendente. La mujer explicó que la carne era de sus conejitos. Después de unos silbidos comenzaron a aparecer cientos de conejos blancos que salían de distintos rincones de la habitación. Al principio podrían parecer animales tiernos e inofensivos, pero pronto se descubre que no lo son. Los conejos se lanzaron sobre la carne podrida y la devoraron con desesperación. La escena resultó aterradora para la narradora. Más tarde la mujer le presentó a su esposo, un hombre llamado Lázaro. Él estaba sentado en una silla y tenía una venda en los ojos. La conversación entre ellos se volvió cada vez más inquietante. La pareja parecía considerar normales comportamientos para cualquier otra persona. Serían aterradores, hablando de los conejos como si fueran parte de una extraña familia. Aquí podemos ver uno de los elementos más importantes del cuento, la mezcla entre lo cotidiano y lo fantástico. Leonora Carrington presenta situaciones imposibles como si fueran completamente normales, lo que aumenta la sensación de extrañeza y misterio. Para finalizar, la parte más impactante del cuento ocurre cuando la mujer intenta convencer a la protagonista de quedarse con ellos.
Le explica que si permanece en la casa, en unos años sufrirá una enfermedad llamada lepra y su piel se volverá blanca como las estrellas. La mujer habla de esto como si fuera algo positivo y deseable. Estas palabras llenan de miedo a la narradora. Finalmente comprende que aquella familia y sus conejos esconden algo peligroso y aterrador. Asustada decide escaparse de la casa inmediatamente. Sale corriendo mientras intenta alejarse de ese lugar extraño. Antes de irse, observa a la mujer despidiéndose desde el balcón. El cuento termina sin explicar completamente qué ocurría en aquella casa. Esto provoca que el lector tenga que imaginar su propia respuesta y genera una sensación de misterio, incluso después de terminar la lectura. Podemos decir que Los conejos blancos pertenecen al género fantástico, porque presenta sucesos imposibles dentro de un entorno aparentemente normal. Además, contiene elementos de suspenso y terror psicológico. Uno de los temas principales es la curiosidad. La protagonista siente una gran necesidad de descubrir qué sucede en la casa de enfrente, pero la curiosidad la lleva a enfrentarse con una situación aterradora. También podemos descartar la importancia del simbolismo. Los conejos blancos, la casa oscura y la enfermedad mencionada al final puede interpretarse de diferentes maneras, lo que hace que el cuento sea aún más interesante. En conclusión, Los conejos blancos es una historia inquietante y misteriosa que combina fantasía, terror y simbolismos. Leonora Carrington logra crear una atmósfera única que atrapa al lector desde el principio hasta el final. Hola, ya por último les hablaremos sobre el cuento El último piso, del escritor argentino Adolfo Bioy Cáceres. La historia comienza cuando el protagonista recibe una invitación para cenar en casa de los señores Romer a las 9:30 de la noche. Les pide que lleguen un poco antes para conocer a los demás invitados. Al llegar al edificio, entrar al ascensor y oprime el botón del último piso, porque cree que ahí viven los Romer. Sin embargo, cuando toca la puerta, descubre que se ha equivocado de departamento. En lugar de encontrar a los Romer, conoce a una joven llamada Margarita. Ella se sorprende al verlo, pero en lugar de molestarse, comienza a conversar con él. Lo interesante es que el protagonista no parece arrepentirse de su error. De hecho, dice que gracias a esa equivocación tuvo la oportunidad de conocerla. A partir de ese momento surge una conversación agradable y divertida entre ambos. Desde el inicio podemos notar que el cuento juega con la casualidad. Un simple error lleva al protagonista a vivir una experiencia inesperada. Además, la actitud amable y espontánea de Margarita hace que el encuentro sea especial. También es importante mencionar que el narrador cuenta la historia en primera persona. Esto permite que conozcamos directamente sus pensamientos y emociones. Podemos entender cómo se siente al conocer a Margarita y cómo poco a poco se olvida de la cena a la que realmente debía asistir. Hasta este punto, el relato parece una historia sencilla sobre una coincidencia afortunada. Sin embargo, conforme avanza la narración, comienzan a aparecer elementos extraños que hacen que el lector se pregunte si realmente todo es tan normal como parece. Continuando con la historia, después de conversar durante un largo rato, el protagonista recuerda que debe asistir a la cena con los señores Romer. Aunque Margarita le pide que se quede más tiempo, él insiste en que debe irse porque lo están esperando. Antes de despedirse, ambos parecen haber desarrollado una conexión especial. Incluso el narrador menciona que la besó en el frente y prometió volver a verla. Esto demuestra que el encuentro tuvo un impacto importante en él. Entonces corre hacia el departamento de los Romer y llega exactamente a las 9:30.
Cena con ellos y los demás invitados, pero durante la reunión sigue pensando en Margarita. Su mente permanece en aquel encuentro inesperado. Cuando termina la cena, decide regresar para verla otra vez. Sin embargo, al entrar al ascensor, ocurre algo extraño. Intenta presionar el botón del 9º piso, pero descubre que ese botón no existe. Sorprendido, decide preguntar cómo puede llegar al 9º piso. Las personas del edificio le responden algo todavía más extraño. Le dicen: Esta respuesta desconcierta completamente al protagonista. Él está seguro de haber visitado un departamento en el piso superior. Incluso recuerda perfectamente haber hablado con Margarita durante varias horas. Aquí es donde aparece el elemento fantástico del cuento. El lector comienza a preguntarse si Margarita realmente existió o si todo fue una especie de ilusión, sueño o experiencia sobrenatural. El autor no ofrece una explicación clara. Esta incertidumbre es precisamente lo que genera el misterio. Nos deja pensando en la posibilidad de que existan situaciones que no pueden explicarse fácilmente con lo lógico. Que El último piso es un cuento fantástico porque mezcla situaciones cotidianas con hechos imposibles de explicar. Al principio todo parece normal, una invitación a cenar, un edificio y una equivocación al tocar una puerta. Sin embargo, poco a poco la historia cambia y termina prestando un hecho inexplicable, la extensión de un piso que aparentemente no existe. Uno de los temas principales es la casualidad. Un pequeño error cambia completamente la noche del protagonista y lleva a conocer a alguien que parece marcarlo profundamente. Otro tema importante es el misterio. Bioy Cáceres logra mantener la intriga hasta el final, porque nunca revela qué ocurrió realmente. El lector debe sacar su propia conclusión. Además, el final es abierto. Este significa que cada persona puede interpretarlo de manera diferente. Algunos podrían pensar que Margaret era un fantasma, y otros que el protagonista imaginó todo, y otros que ocurrió algo sobrenatural. En nuestra opinión, el aspecto más importante del cuento es cómo una situación aparentemente simple termina convirtiéndose en una experiencia imposible de explicar. Esto hace que la historia permanezca en la mente del lector incluso después de terminarla. También podemos descartar el estilo de escritora de Bioy Cáceres, que utiliza un lenguaje sencillo porque es muy efectivo para crear suspenso y mantener nuestra atención. En conclusión, El último piso es un relato breve, pero muy interesante que combina realidad y fantasía, a través de un encuentro inesperado y un misterio noveno en el piso. El autor nos invita a cuestionar las limitaciones entre lo posible y lo imposible. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que este análisis les haya dado a comprender mejor la historia.